Sí. Con vos y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la doña Ruidera y sus 7 hijas y 2 sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín a muchos años. Y aunque pasan de 500, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas, y sobrinas, las cuales, llorando por compasión que debió tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas que ahora en el mundo de los vivos, en la provincia de La Mancha, las llaman las lagunas de Ruidera. Buenas tardes y bienvenidos al homenaje que hoy rendimos al genial escritor, dramaturgo, poeta y príncipe de los ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra. Y no hay mejor escenario para honrar a su memoria en este 4º centenario de su muerte que la cueva de Montesinos, ubicada en el corazón de La Mancha, como él mismo se atrevió a decir. En esta cima se desarrollan los capítulos más mágicos de toda la obra, poniendo a prueba nuestra imaginación porque se mezclan los mundos de la leyenda, la fantasía, la realidad y hasta el de los sueños. Así que estén dispuestos a soñar en esta tarde con nosotros, porque aquí comienza la tarde primaveral y cervantina. En primer lugar, agradecemos la presencia de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ossa de Montiel y también a los patrocinadores. Son la Asociación del Campo de Montiel, Origen del Quijote, la Casa Rural Venta del Telemín y el excelentísimo Ayuntamiento de Ossa de Montiel. Considerado el genio de la literatura española, Miguel de Cervantes nos dejó en herencia su mejor obra, la más universal, Don Quijote de la Mancha. Con ella puso a nuestra tierra, a su paisaje, a sus gentes, ese paisanaje, en el mapa mundial de las letras. 400 primaveras han pasado desde que don Miguel cerró los ojos a este mundo. Fue un 23 de abril de 1616. 4 siglos en los que cada vez que se lee aquello de en un lugar de la Mancha, su figura se hace inmortal. Cuando el manco de Lepanto regresó de su cautiverio en Argel, se convierte en recaudador de impuestos por cuenta de la corona. Este hecho pudo traerlo hasta aquí y así conocer la cueva de Montesinos y las lagunas de Ruidera. Los que llegaron aquí y de otra forma fueron Don Quijote y nuestro Sancho Panza. Tenían gran deseo de entrar en la cueva y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ellas se decían por todos aquellos contornos. Hasta su boca los encaminó el primo, un famoso estudiante aficionado a leer libros de caballería. Tendrán otros pensamientos, pero yo estoy convencido desde que ese primo llegó desde Munera, desde nuestra vecina Munera. Pues bien, uno de nuestros invitados podría ser ese primo, perfectamente, porque el hombre es muy leído y humanista. Es Santiago López Navia, poeta, escritor, miembro reconocido de la Asociación de Cervantistas, licenciado y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa, que ya quisiera el bachiller Sansón Carrasco, por la Universidad Internacional de Santiago de Chile. Además, un secreto, es experto en haikus. ¿Que no saben lo que es un haiku? Pues no se preocupen, voy a ver si yo puedo explicarlo. Es un poema muy breve que, según la tradición japonesa, se escribe en 3 versos y sin rima. Atención, hacen normalmente referencia a la naturaleza. Aquí don Santiago lo va a tener fácil. Y también a la vida cotidiana. Así que esperemos que nos regale uno de ellos. Toma la palabra Santiago López Navia. Buenas tardes a todos, querida alcaldesa, queridos concejales, queridos amigos. Hoy, hace 400 años, un sábado 23 de abril del año 1616, era enterrado Miguel de Cervantes Saavedra, precisamente un sábado, de acuerdo con la tradición de la Orden Terciaria de San Francisco, la Orden Terciaria franciscana, en la que Miguel había profesado pocos días antes de su muerte. Es curioso que ese día casi todos los madrileños estaban empeñados en la veneración razonable y comprensible de la Santísima Virgen de Atocha. Por lo tanto, el entierro de Miguel de Cervantes fue muy poco concurrido.
parece como si la fortuna, que nunca acompañó a Miguel durante su vida, se hubiera empeñado en persistir en esa actitud tan indolente o tan poco amable para con alguien que sin duda habría merecido mejor suerte. Por eso él, que fue un hombre que no disfrutó de la necesaria fortuna, debe ser compensado con la parte de su fortuna que nosotros tenemos que reivindicar y que entre todos tenemos que disfrutar, porque este año y siempre, y en este lugar precisamente, nosotros tenemos una importante misión, que es la de reclamar la fortuna que podemos disfrutar. Y es que nosotros tenemos una primera fortuna como españoles, y si procede como hispanos, y es la de tener a Cervantes. Pocos países pueden preciarse de haber dado a la posteridad y al mundo un personaje, una persona de una talla tan enorme como la de Miguel de Cervantes, español universal. Y esa fortuna podemos disfrutarla siempre, no está sujeta a conmemoraciones, no tiene nada que ver con efemérides, es permanente, es incluso inmanente a nuestra identidad, tiene que ver con nuestra forma de ser, si cabe decirlo así, españoles o hispanos. No por casualidad Carlos Fuentes habló en su día de que todos los hispanohablantes habitamos la primera patria, que es la patria de Cervantes. Allí donde falta nuestro país está nuestro idioma. Hay otra parte importante de esta fortuna, y es que este año, precisamente este año, nos ha sido dado el inmenso regalo de conmemorar los 400 años de la muerte de Cervantes. Hemos tenido esa inmensa suerte. Ya se sabía que esto iba a ocurrir, pero a nosotros, precisamente, nos ha tocado vivirlo y nos ha tocado disfrutarlo. Los cervantistas tenemos, en particular este año, una obligación añadida a nuestra obligación natural. Esa obligación se resume con una frase muy fácil: darlo todo, dar lo mejor de nosotros mismos, convertirnos en un vehículo al servicio de la gloria de Cervantes, que es lo único que importa en estas circunstancias. Y hay también una tercera fortuna, que todos cuantos habitantes de esta zona tienen que reclamar, y tienen que reclamar en voz muy alta. Ustedes, los que viven en este entorno, son depositarios de un legado, no diré sagrado, pero sí desde luego trascendente. Un legado que tiene dos dimensiones, una patrimonial, incluso ecológica, territorial, si cabe así, hasta tectónica, y otra trascendente, porque más allá de los recorridos de Don Quijote por todas estas tierras, Don Quijote pergeñó en esta silla, en la cueva de Montesinos, un sueño. Todos saben que lo que narra Don Quijote de la Mancha al salir de la cima de Montesinos no es sino una fabulación, una hermosa fabulación. Una fabulación que nos reconcilia con cuánto hay de bueno en el sueño y cuánto hay de necesario en no sustraernos jamás a los sueños. Porque en esta cueva y en ese sueño, Don Quijote fue capaz de reencontrarse oníricamente con el espíritu de Montesinos, con el espíritu de Durandarte, con el símbolo de Belerma y con la simbolización de las lagunas de Ruidera. Y después de narrar esas peripecias, no renunció a cuánto había de sueño en su discurso. Y ser capaces de apegarnos al sueño, ser capaces de entender que hay muchas cosas que convertir a través del sueño, nos reconcilia con el mundo y nos hace ser conscientes de nuestra misión. Por lo tanto, y acabo, disfruten ustedes de la fortuna de tener a Cervantes siempre, disfruten ustedes de la fortuna de conmemorar este año a Cervantes y nunca dejen de ser leales al legado patrimonial y onírico que Don Quijote y Cervantes nos ha conferido a todos. Nunca faltemos a ese principio de lealtad. Me pide Víctor que componga un haiku, es un acto de absoluta tradición, para quien como yo no había traído preparado ningún haiku. Por lo tanto, no pienso lucirme, pienso simplemente decir algo tan elemental como: en esta cueva vive siempre el espíritu de Don Quijote. Eso es un haiku. Muchas gracias. Lo sabía que no nos ibas a fallar. Te lo agradecemos, ese regalo en forma de haiku. Seguimos porque comienza el capítulo 23 de la segunda parte así. Las 4 de la tarde serían, para nosotros ya las 6 menos 24 minutos, cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, más o menos
Una tarde como la de hoy no dice nada de lluvia, así que nosotros vamos a seguir. Dio lugar a Don Quijote para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto. Una serie de maravillas que no es de extrañar que embrujasen al autor del libro más editado del mundo, por cierto, traducido a más de 150 lenguas. Y a quien seguro tienen fascinado las aventuras del Hidalgo y sobre todo la época en la que suceden, es a nuestro siguiente invitado, Juan Victorio Martínez, profesor emérito de la UNED, natural de Minaya y especialista en literatura española de la Edad Media y del Siglo de Oro. Recibamos ya a Juan Victorio Martínez. Soy felicísimo de hablar al público en general en un lugar de La Mancha, del que yo soy originario. Agradezco la invitación porque me encanta el Quijote y me encanta el paisaje. Voy a empezar contándoles sobre todo unas anécdotas que me vinculan al Quijote. Mi abuelo, que era pastor, se encontró en una venta abandonada un libro. Mi abuelo, como pastor, obviamente no sabía leer. Entonces cogió el libro de todas formas diciendo que para algo serviría. Los 3 últimos años de su vida los pasó en casa de mis padres, en la cama, y fue cuando yo empecé a leer. Entonces mi abuelo me llamó un día, me dijo, coge ese libro y léemelo. Yo empezaba a leer entonces y empecé diciendo en un lugar de La Mancha, ese nombre, así no, léete un poquito y después me lo dices de corrido. Y dije, en un lugar de La Mancha, dice así. Eso fue mi primer contacto con la lectura y con el Quijote. Pero el Quijote no me ha abandonado en toda mi vida, puesto que cuando estaba de profesor en el extranjero, cuando tuve que recitar o hablar del Quijote, pues un alumno me preguntó si La Mancha era un lugar de ficción, como es normal en los libros de caballerías, o era un lugar real. Y yo les contesté diciendo que no solo que era real, sino que yo era de La Mancha. A partir de ese momento, mis alumnos me llamaron el hombre de La Mancha. Si la clase era buena, me decían el ingenioso Hidalgo. Si era mala, me decían el caballero de la triste figura. Y afortunadamente, ninguno me preguntó por las aventuras. Bueno. Mi relación con el Quijote pues viene desde que yo era niño y no me ha abandonado. Pero yo no les voy a hablar hoy del Quijote, estrictamente hablando, sino de su autor. Cómo concibió el Quijote y por qué el Quijote presenta esa personalidad y por qué esos pasajes y por qué los personajes. Es decir, se trata de preguntarse desde el lector, y sobre todo el que quiere investigar, el proceso de creación de este personaje y de esta historia. Para eso les tengo que prevenir de algo que no se dice tanto, y es que en la época que se escribió el Quijote, en España pues había un absolutismo feroz. Y entre otras cosas estaba la Iglesia, que tenía el índice de los libros prohibidos. Es decir, todos aquellos libros que se salían de la norma no se podían publicar. Y si se publicaban, pues el autor corría sus riesgos. Esto ocurría con bastantes libros. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Lazarillo, cuyo autor no tenemos noticia ninguna. Cervantes no quería pasar anónimo y tuvo que programar una obra que sí quería que se considerara de enseñanza al público. Para eso tuvo que inventarse a un personaje al cual volvió
o concibió loco. ¿Era verdaderamente loco Don Quijote? O, efectivamente tenía que mostrar, dar aventuras en las que se mostrara que pareciera un loco, pero eso no es ni más ni menos que una capa, un disfraz que pone Cervantes en el Quijote para que Don Quijote pueda hacer lo que pueda dar el mensaje que Cervantes quería dar. Y el mensaje ese es revolucionario. Si lo leen con detenimiento, cuando Don Quijote no se muestra loco, está diciendo cosas que son una crítica a la sociedad, una crítica feroz, y que tendrían validez hoy día también, muchísima validez, porque se ríe sobre todo del poder. Al poder lo pone, bueno, muy mal. Y obviamente no podía hacer eso en la época absolutista en que se escribió Quijote. No solo el poder político, sino también el poder eclesiástico. Entonces, de los muchos personajes que aparecen en el Quijote, hay una pareja que aparece continuamente, que son el cura y el barbero. ¿Por qué el cura y el barbero? ¿Es una ocurrencia que se le ocurre a Cervantes en un momento en que estaba un poquito bebido? ¿O es después de un proceso de deliberación muy profunda? Yo les preguntaría a ustedes si tienen alguna explicación de por qué coge al cura y al barbero. Podría haber cogido, pues, yo qué sé, el cura vale, bueno, porque es una autoridad, pero el barbero, ¿por qué no el carpintero o por qué no el carnicero? ¿Qué tienen de común el barbero y el cura? Pues no sé si alguno tiene alguna respuesta, yo se la concedo. Pero si no la tiene, se la voy a dar yo. Está claro que el barbero se ocupa de pelar, pelar la cabeza, ¿de acuerdo? Y el cura no. Esa es la relación. Bueno, lo dejo como hipótesis, ustedes no se ¿Qué tiene de... ¿Por qué se mete en esta cueva tan oscura y a veces hasta tan lúgubre Don Quijote? ¿Qué simboliza eso? ¿Por qué lo mete ahí? Porque para pensar en los caballeros andantes no hace falta que lo meta ahí. Si lo mete ahí es porque en esa oscuridad, que es la propia oscuridad de Don Quijote, en esa oscuridad necesita soñar con otros mundos en donde hay caballeros que van solucionando las situaciones. Cuando va a la venta, en cuya puerta hay unas mozas que se mofan de él, unas mozas de una índole un poco, en fin, poco honesta, que se ríen de la pinta de Don Quijote. Ante esa actitud, Don Quijote lo que hace es tratarlas como si fueran damas de la alta nobleza, las pone por las nubes diciendo que por su característica humana, por su esencia humana, se merecen lo mejor. Les dice las cosas más bonitas a las mujeres que están consideradas como la hez de la sociedad. Y como estas mujeres se han visto consideradas así por primera vez, en lugar de reírse de Don Quijote, lo que hacen es, cuando se va a ir Don Quijote, calzarlo. ¿Eso es de locos? ¿O eso es de personas con una mentalidad y con una humanidad enorme? Hay muchas cosas más sobre las cuales les podría hacer observaciones y preguntas. Yo solamente les digo que cuando lean el Quijote tengan en cuenta que todos los acontecimientos, todos, son producto de una amplísima deliberación por parte del autor. No los coge porque se le ocurre, sino porque son convenientes y sus acciones son convenientes y su apariencia, la apariencia de loco,
la apariencia es necesaria dada la censura de entonces. Pero a mí personalmente hay una cosa que me llamó la atención de que leí el Quijote con atención la primera vez, no cuando era niño y empecé a leer. Y es que Don Quijote muere en su cama y confesado. ¿Confesado? ¿De qué pecados? ¿Hay algún pecado que haya cometido Don Quijote a lo largo de la obra? Que yo sepa, ni uno solo. Entonces, ¿por qué lo confiesa? ¿Tienen ustedes respuesta? Pues si no la tienen, se la voy a dar. Lo confiesa porque si no se confiesa, ese libro no se publica. ¿Qué les parece? ¿Es una obra de entretenimiento o es una obra de revolución? En fin, les dejo a ustedes con estas preguntas. Ustedes las contesten. Y cuando lo lean de nuevo, o cuando lo lean por primera vez, háganse las preguntas: ¿por qué este personaje? ¿Por qué este acto? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entenderán la verdadera actitud del Quijote. Muchas gracias. Luego, me dices a mí que hablo con validez. Así, ¿no? Con la boca abierta. Gracias, Juan. Bien te podía haber dicho a ti, Cervantes, eso de que al bien hacer jamás le falta premio. Porque llega el momento de conocer quiénes han sido los premiados del concurso de relato corto cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Entrega Elisa Cuerda, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Osa de Montiel. Esto ya nos lo podemos perder. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por asistir a este acto, a pesar de que hoy el día amenazaba el virus. En realidad somos muy valientes. Y agradecer a todos los pequeños participantes de este concurso su colaboración. También a los padres por su gran labor realizada. Este concurso se creó para acercar a los jóvenes, a los niños y mayores, para acercarlos a la lectura, a la literatura, a la escritura, a las letras. Y parece que lo hemos logrado. Con lo cual no vamos a tener un ganador. Los ganadores vamos a ser todos. Por ello queremos dar entrega de los diplomas a todos, que se les dará en la biblioteca, y a los presentes aquí, que son Carla Nieto Fernández, y a Julián Pérez Sánchez. Muchas gracias a todos, y hoy no me podía ir de aquí sin hacer una pequeña mención a don Miguel de Cervantes y al ingenioso hidalgo Don Quijote. Soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo imposible, correr donde valientes no se atrevieron, alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es mi destino. No os rindáis nunca, chicos. Luchar por vuestros sueños. Hagámosle caso a don Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena. Es lo mejor que os pueden regalar, porque los libros fueron los culpables de la locura de Alonso Quijano. Así que seguramente que os esperan algunas y muchas aventuras. Y les vamos a pedir un favor antes de que se marchen, porque ellos van a ser los encargados de depositar estas flores en la entrada de nuestra cueva de Montesinos. Homenajear a Cervantes es homenajear a nuestro idioma.
Y hasta aquí la primera parte de este homenaje, pero queda lo mejor, ¿eh? A todos los viajeros se dirigió Cervantes para decirles que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Nosotros no les vamos a pedir que anden mucho, un poquito, 10 minutillos. Lo que nos separa de esta cueva de Montesinos hasta la ermita de San Pedro, enfrente justo, porque es la cuesta de la Almagra. Además podéis recrear las huellas y los pasos de cuando salieron nuestro Sancho y nuestro Quijote de esta cueva y llegaron a hospedarse al siguiente punto. Además representa como nada, pues las características muy propias del paisaje del campo de Montiel. Se llama la cuesta de la Almagra por ese color almagro, ¿no? Ese rojizo que se clava en todos los sentidos. Acababan de salir de la cueva y le dijo el primo: no lejos de aquí está una ermita donde hace su habitación un ermitaño que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita tiene una pequeña casa que él ha labrado a su costa, pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes. Pues esa casa no es otra que la venta del Celemín, y allí nos recibe un espectáculo músico-teatral llamado Quijote Lírico. Así que les invitamos. Todos invitados.